contenta porque muchos polinesios sabrán que fue mi cumpleaños, o los polinesios que no saben cuándo fue mi cumpleaños, fue el 18 de abril. Y quería agradecerles por todo su apoyo, amor y todos sus mensajes que me mandaron en mis redes sociales. Y de verdad no me imaginé tener esta hermosa familia hace 5 años y ahorita somos muy grandes. Y tener el amor de ustedes un día tan especial para mí, de verdad fue algo muy 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 bonito. Y quería agradecerles a cada uno de ustedes que me mandaron un mensaje con todo su amor. Y ahora, como estoy muy nostálgica, ahora les voy a enseñar un tutorial sumamente padre, porque es una forma de cómo puedes tener un maquillaje de una forma muy divertida y muy creativa. Esta forma de tener tu maquillaje o blush está súper de tendencia y es una forma muy divertida de cómo puedes tenerlo. Así que ¡vamos a ver! Para estas ideas vamos a necesitar unas rosas artificiales color blanco. Te recomiendo que estas sean bastante abundantes y que se vean los pétalos de rosa. Maquillaje del que regularmente tú utilizas, spray para cabello, un bowl o un recipiente mediano. También vamos a utilizar una brocha y nuestro blush o iluminador que vayamos a utilizar. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer la rosa. Pero para hacer el recipiente donde vamos a poner la rosa, vamos a necesitar pintura en aerosol del color que tú quieras, 2 frascos o recipientes circulares y cinta adhesiva. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cinta adhesiva y vamos a pegarlo alrededor de nuestro recipiente en la parte donde tiene cristal. Como yo encontré este tipo de recipientes, quería que se viera totalmente transparente la parte de su tapa, para que así se pueda apreciar muchísimo mejor la rosa. Cubrí súper bien la parte del cristal con la cinta adhesiva. Ahora sí, con nuestro aerosol vamos a pintar todo el recipiente. Ya saben que me encanta el color dorado, así que decidí pintar mis cajas de color dorado. Ya que hayamos terminado de pintar todas las cajas, ahora sí voy a dejarlas secar, y cuando terminen de secarse voy a quitar todo el pegamento, toda la cinta adhesiva que le puse. Y cuando haya terminado me deberá de quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer lo de nuestra rosa. Lo primero que vamos a hacer es quitar su tallo con unas tijeras o con unas pinzas o lo que tú tengas a la mano. Ahora con nuestras manos vamos a abrir muchísimo más nuestra rosa para que se vea súper abundante y tenga varios espacios. Ahora vamos a tomar nuestra brocha y nuestro maquillaje y vamos a empezar a pintar nuestra rosa. Toda nuestra rosa tiene que quedar color carne, porque así se va a ver muchísimo mejor y más natural. En esta parte ten mucha paciencia, porque tenemos que pintar todos nuestros pétalos color carne, porque si quedan colores blancas se van a ver muy feos. Cuando hayas terminado de pintar toda la rosa te va a quedar de esta manera. Y para fijar la pintura vamos a ponerle un poco de spray para cabello en toda la rosa. Y listo, la dejamos secar y ahora vamos a tomar nuestro iluminador o blush y vamos a empezarlo a romper. Sé que esta parte les va a doler muchísimo, pero de verdad va a ser increíble el resultado. Así que si tú tienes tu blush, es momento de que empecemos a triturarlo y a hacerlo polvito. Ahora sí vamos a agregarlo a nuestro bol o recipiente que hayamos encontrado. Y después vamos a meter nuestra rosa. Lo tapamos con un plástico o con un plato, lo que tú tengas a la mano. Y vamos a empezar a revolverlo súper bien, o sea, agitar todo nuestro recipiente para que esté perfecto y todos esos huequitos que podamos tener se cubran súper bien de nuestro polvo. Ya que veas que toda la rosa está cubierta del polvo, ahora sí la vamos a sacar con mucho cuidado y vamos a colocarla en el recipiente que pintamos anteriormente. Y listo, polinesios, así es como nos queda esta primera rosa. Está increíble, súper preciosa. Como me sobró producto, quise hacer una segunda idea para que esta idea sea más práctica y podamos llevarla a cualquier lado. Para hacer esta idea, lo primero que vamos a hacer es cortar los pétalos de nuestra rosa. No necesita hacer toda la rosa, simplemente con unos 10 o 15 pétalos está perfecto. Vamos a empezar a pintar los pétalos con maquillaje y vamos a cubrirlos súper bien. Ahora
ponerles un poco de spray para fijar el maquillaje. Ahora vamos a meterlo al bowl donde nos sobró un poco de maquillaje y vamos a revolver súper bien, y cuando hayas terminado o se haya revuelto súper bien te va a quedar de esta manera. Nada más los pasamos a otro recipiente, que puede ser el mismo que tú hayas hecho anteriormente o puede ser alguno más práctico que se te haya acabado tu maquillaje para que lo puedas llevar a cualquier lado. ¡Listo, polinesios! ¿A poco no se ven súper increíbles estas dos ideas de cómo puedes tener una rosa iluminadora? De verdad, a mí me encanta, es una idea muy creativa y así hasta te da muchas ganas de estar súper bella porque quieres utilizar esa hermosa rosa. ¿Ya vieron cómo se puede hacer esta hermosa rosa o pétalos de rosa de una manera muy padre y muy divertida? Aparte está de tendencia, así que a mí me gustó muchísimo. Yo sé que les gustó mucho esta idea, así que la van a hacer. Y si la hacen, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polines.